después de que puse cebolla en el agua hirviendo. Nunca más lo hice de otra manera y te voy a enseñar el truco de esto. Es especial, ¿vale? Tengo aquí 2 cebollas blancas. Voy a mezclar, voy a poner con 2 cebollas. En media luna, morada también. Si quieres hacer solo de una o de la otra, no hay problema. ¿Está bien? Agua hirviendo. En esta agua la voy a iniciar. Poner al máximo aquí. Con un poquito de sal que ya va sazonando toda nuestra cebolla aquí. ¿Vale? Entonces, ven aquí. Una cucharadita de té. Ya es suficiente. Después ajustamos al sazonar. Al final. Deja que esta agua hierva aquí y te voy a enseñar cómo cortar esta cebolla aquí. ¿Vamos? Ven conmigo aquí. Entonces mira, tengo la cebolla blanca. Empezamos por ella. Creo que está bien. Voy a poner esto un poco para acá. Bienvenido o bienvenida a ti que estás entrando en en vivo ahora. Vamos a preparar una receta que para mí es especial. Es la que más amo, ¿vale? Me encanta esta receta. Con asado combina muy bien y queda excelente. La cebolla la corté a la mitad. Voy a quitar toda la cáscara de aquí, mira. Vaya, qué cáscara dura. Vamos quitando. Si no sale todo, después quitas la otra parte así. Mira, como voy a hacer ahora. Mira, quita esta película, junta la basurita a un lado. Aquí se entendió bien, ¿verdad? Lo haré con una sola para que entiendan. La mejor opción aquí es que corten esta cebolla bien finita, ¿vale? Puede ser con mandolina, Eduardo. Puede ser con mandolina, sí, no hay problema. Pero con cuchillo. Se puede. Muy finita. No tiene que ser muy finita, te mostraré. ¿Puedes ver aquí el grosor? ¿Puedes ver, Yu? Sí. Está bien, ¿verdad? Está bien, Edu. Ni muy fina, ni muy gruesa. Del tamaño que te guste, ¿vale? Este proceso del agua que acabo de enseñarles aquí es un éxito. ¿Por qué? Porque el agua va a quitar toda esa picazón de la cebolla. Y vamos a hacer aquí una cebolete maravillosa que no va a tener esa picazón. Cuando comes, ¿sabes? Y te quedas todo el día con ese malestar. Aquí vamos a quitar toda la picazón, ¿vale? Entonces, echando aquí con cariño, echando con cariño, ¿vale? Obviamente en el agua hirviendo. Deja que el agua corra ahí, va a hervir. No necesitas mucho. Estoy hablando aquí en el agua. Cosa de 3 minutitos. Eduardo, ¿puedo hacerlo en el microondas? Sí, puedes. Incluso aconsejo hacerlo en el microondas. Lo estoy haciendo aquí, solo para que sea más fácil que lo vean, ¿vale? Pero pueden hacerlo en el microondas. Ponlo en un recipiente de cerámica. 3 minutitos en el microondas. Es suficiente. No necesitas más que eso, ¿vale? En esta receta también voy a necesitar perejil. Entonces agarro mi perejil aquí. Cortar el perejil es fácil, ¿vale? Enrolla todo aquí y pasa el cuchillito bien finito, dedito, curvado para no cortarte. Hazlo con calma. La cocina no necesita ser apresurada, especialmente la cocina de casa. Cuidado con el cuchillo, con el fuego. Eso es importante en la cocina, ¿vale? Cuidados. Voy a picar bien finito para distribuir bien este perejil en mi receta, pero aquí también es al gusto. Si no te gusta muy finito, que son los pedazos grandes, no hay problema, ¿de acuerdo? El mío es finito. Lo pongo de vuelta en mi bowl. ¿Tenemos preguntas, Yu? Aún no, ¿verdad? Iba a preguntar si se puede hacer con romero. El romero queda rico, ¿eh? Queda muy rico. Puedes hacerlo con romero. Combina súper bien en el asado también, el romero. Y puedes hacerlo, pero amo el perejil, que es lo que vas a necesitar. Y también cebollín, ¿vale? Esto le dará un toque especial. Cantidades. Aquí es lo que tu corazón mande, ¿vale? A quien le gusta mucho perejil, hazlo con mucho perejil. A quien le gusta poco perejil, hazlo con poco perejil. Vamos a echar un limoncito rico aquí. Ralladura de limón. Eso es importante. Eduardo, ¿cómo saco la ralladura de limón? Puedes hacerlo o con el cuchillito o puedes usar un rallador, mira. Y vas rallando así, mira. Mira, sale desde atrás. ¿Lo ves claramente? Edu, ese rallador cuadrado funciona también
ese rallador cuadrado funciona, ¿vale, Yu? Pero para que salga bien la cáscara, es bueno este pequeñito, ¿vale? No voy a echar la cáscara ahora, porque la pongo después al sazonar. Si no, va a caer todo aquí. No quiero eso. ¿Listo? Nuestra cebolla, ya la dejé ahí unos 2 minutos. Mira cómo ya hirvió. Ya puedo sacar esto, ¿vale? Mira, el agua está hervida. Es suficiente para que ya retire todo esto de aquí. Ya no tiene esa picazón de la cebolla, ¿vale? Poner en un tazón más grande todo esto, toda esta cebolla, para que podamos sazonarla. Ah, Eduardo, no me gusta mezclar la cebolla. Me gusta solo la morada o la blanca. No hay problema. Puedes hacerlo solo con una o solo con otra también, ¿vale? A mí me gustan, en realidad, las dos juntas. A veces, cuando no tengo las dos juntas, no hay problema. Pongo solo una también. Queda delicioso. Lo importante es esta técnica del agua para quitar la picazón de la cebolla, ¿vale? Déjame apagar el fuego aquí, quitarlo de escena. Edu, esa agua de la cebolla con el saborcito, ¿se puede hacer un arroz, una sopa? Sensacional. Puedes hacer un arroz, puedes hacer una sopa, puedes sazonar como te guste en tu casa. Si vas a usar agua en la receta, puedes usar esta agua aquí, ¿vale, Yu? No hay problema. En mi bowl puse bastante. Aquí tengo un total de 5 cebollas, ¿vale? Voy a hacer la mitad aquí, solo para que sea más fácil. Mira cómo mi cebolla ya empieza a ponerse translúcida aquí. Mira, esto es suficiente. Y esto va a quitar toda esa picazón, todo ese sabor fuerte. No quiero ese sabor fuerte, ¿vale? Empezamos a sazonar esto. Siguiente, la cáscara del limón, ¿vale? Viene un poco aquí, mira. Vamos a ponerla. Ups, la puse mal aquí, mira. Viene rayándola aquí, en el limón. Cuidado de no agarrar la parte blanca, que la parte blanca es amarga, ¿vale? Viene girando tu limoncito aquí, mira, con el rallador. Oye, Eduardo, no tengo ese rallador en casa. Intenta hacerlo con el cuchillito. Veamos si funciona con el cuchillito. Mira, puse un poco aquí. Con el cuchillito vas a hacer así. Mira, déjame ver. Veamos si funciona aquí, Yu. Mira, con el cuchillito voy a agarrar otro limón aquí. Mira, con el cuchillito viene rayando así, ¿vale? Mira nada más. Cuesta más trabajo, pero cuando no tienes una herramienta, tienes que, bueno, improvisar, ¿vale? Y así es como improvisamos en la cocina. Mira, vas quitando, ¿eh? Vas quitando. Éxito, ¿ok? Aquí es al gusto. Voy a poner un poco más de ralladura, que me encanta la ralladura. Y esta ralladura de limón le dará un toque cítrico. Delicioso en tu cebolete, ¿vale? Eduardo, ¿qué es cebolete? ¿Estás hablando de cebolete y tal? ¿Conoces el vinagrete? Esta es la prima. Es la cebolete hecha solo con cebolla. El vinagrete lo haces con tomate, lo haces con un montón de otros ingredientes, ¿verdad? También me encanta poner, ¿sabes qué, Yu? Cilantro en mi vinagrete. Queda bueno, ¿eh? Queda delicioso. Exprimiré jugo de medio limón. Fácil, sencillo. Aquí es al gusto. Si te gusta más cítrico, tampoco hay problema. Puedes dejarlo más cítrico. ¿Te gusta menos? Pon menos limón. No hay problema. Siguiente ingrediente. Orégano. Amo, ¿vale? Pondremos aquí media cucharada de orégano. También es al gusto. Pongo media cucharada, pero es al gusto. ¿Recuerdas ese cebollín? Pondremos el cebollín aquí. De hecho, el perejil, ¿verdad? El cebollín después. Perejil, cebollín. Eduardo, no tengo cebollín, no hay problema. Puedes hacerlo sin cebollín también. Hazlo solo con perejil. No tienes perejil, tienes cilantro. Hazlo con cilantro. El sazonador aquí es como más te guste, ¿vale? Quite, vamos a poner nuestro fuerte. Un buen aceite de oliva. Eso es importante, ¿vale? Porque vamos a agarrar mucho sabor. Ven, aceitito, aceitito, aceitito. Aquí es al gusto también, ¿vale? No te gusta mucho, no pongas mucho. Te gusta poco, pon poco. No hay problema. Ajusta la sal, recordando que ya pusimos sal en el agua de la cebolla. Entonces la cebolla ya está salada. Lo suficiente. Aquí es solo para ajustar, ¿vale? Toquecito de pimienta negra aquí, mira. También al gusto. Lo que el corazón mande.
lo que aguantes de pimienta, ¿vale? ¿Sencillo o no, Yu? Muy fácil. Fácil, ¿verdad? Te garantizo, es una delicia, es muy bueno. Para el asado es un éxito. Hazlo en el asado, hazlo el fin de semana, en el día a día también. Corre para el abrazo. Ahora es fácil, ¿ok? Fácil es genial, ¿cierto? Parte más fácil, mezclar todo esto. Mira, ven. Eduardo, pero la cebolla está un poco caliente. O puedes dejarla en el refrigerador. O puedes poner un hielo aquí antes de sazonar todo. O la comes caliente. Sazona todo y la dejas en el refrigerador. Ahí es al gusto. Ahí tú mandas en tu casa, ¿vale? Mira qué color tan lindo. Mira cómo queda sensacional. Está bonito, ¿verdad? No está bonito. Amo esto, ¿vale? Claro que preparé una presentación para ustedes. Con asado, lindo, lindo. El asado y esta cebolete deliciosa. La voy a poner aquí en este recipiente. Esto, amigo mío, te voy a decir, juro que lo hago casi todos los fines de semana en mi casa. Y hasta los niños que no comen los verdes, todos tienen un niño así en casa, estoy seguro. Yo tengo 2, que es abundancia en casa. Entonces, hasta los niños van a comer esto, ¿vale? Vamos a comer, basta de bla bla bla. Mira qué plato tan lindo, mira qué éxito. Mira qué delicia, con un poco de picante, un asadito, un pollito. Gente, ay, 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 papá. Vamos al platito aquí. Entonces voy a agarrar un poco de mi cebolete. Ponlo aquí. Mira el silencio que quedó en el aire. Agarré, claro, un tenedor, ¿verdad? Me equivoqué, debería haber agarrado uno más grande. Está bien aquí, solo para mostrarles. ¿Vamos con carne o no? Vamos solo primero, Solo él, ¿verdad? luego la carne. Entonces después la carne. Mira. Ácido por el jugo de limón, cítrico por la cáscara del limón. Mi Jesús amado. ¡Wow! Gente, mira. Puedes comer sin error. No queda esa picazón de la cebolla. El agua quita eso. Comes y ni sientes que es cebolla esto. Me encantó. Voy a comer todo esto. Si te gustó esta receta, compártela con nosotros. Si haces esta receta, etiqueta a Food Makers. Y si quieres aprender otras recetas, entra a nuestro Instagram, que verás una receta mejor que la otra, ¿vale? Un beso y hasta la próxima. Chao, chao.